Cuando la gente ve sus trabajos, ve excelencia o ve mediocridad. Cuando la gente dice, esta persona es responsable, es honesta, es una persona que me ayuda, que hace su trabajo tal cual, estamos poniendo el nombre de Dios en alto. Si usted trabaja mal, si usted es irresponsable, ¿cómo vamos a hablarle a alguien de Dios así? Yo no le creería. Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. En este sábado vamos a orar para iniciar el estudio de esta mañana. Oremos. Amante Padre Celestial, rogamos tu presencia en este lugar, que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, quien habla a nuestros corazones y quien nos dé el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Aleja cualquier espíritu que no venga de ti, que tu presencia pueda morar en este lugar y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. El estudio de esta mañana, mis hermanos, lo hemos titulado El trabajo y su propósito. Y quisiera que iniciemos buscando el capítulo de Lucas. Vamos a ir al capítulo de Lucas y vamos a leer la parábola de las minas. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, y vamos a leer ahí del verso 11 al 24. Lucas capítulo 19, del verso 11 al 24. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Esta es la parábola de las minas o del dinero. Si por ahí ven la palabra mina significaban 100 días de trabajo, lo que equivalía como a 3 meses de salario, ¿verdad? Ese era el monto aproximado. Dice el verso 11, la gente oyendo a Jesús decir estas cosas, les contó una parábola porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. El verso 12 les dijo, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó a llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. El rey le contestó, muy bien, eres un buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos. El 18, se presentó otro y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces. También a este le contestó, tú serás gobernador de 5 pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está su dinero, lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces el rey le dijo, empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que no soy un hombre duro que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Esta es la parábola de las minas y hay varios aspectos que vamos a notar. ¿De quién eran las minas? ¿Ah? Del señor noble que se iba a ir, ¿verdad? No era de los siervos. Fueron entregadas a los siervos, ¿ok? Entonces hay un señor, el señor es el dueño de las minas, se las da a sus siervos. ¿Y cuál es el mandato que le da a los siervos? Que negocien con ellas. Esa palabra negociar significa ocuparse activamente en un trabajo para obtener una ganancia. Y le dice a ellos, negocien ¿hasta cuándo? Dice ahí, hasta que yo regrese, ¿verdad? Hasta que yo vuelva. Entonces hay un tiempo limitado. Ahora, cuando el Señor regresa
y se encuentra a los siervos con las minas, ¿cómo es la evaluación? Los llama a todos, los llama uno por uno. ¿Qué dice ahí la Biblia? Los llama uno por uno, ¿verdad? Y les pregunta cuánto hicieron. ¿Ah? Él los llama, ¿verdad?, a ver qué habían hecho con el dinero, pero su evaluación no estaba en cuánto habían hecho, porque a uno le dijo que había ganado 10 minas, el otro que había ganado 5 y a los dos les dio ciudades. Así que el retorno o la evaluación no dependía tanto de cuánto, sino como de que el siervo hubiera sido fiel. Entonces, en esta visión que nosotros tenemos en la parábola de las minas, tenemos que el capital es del señor noble, que en este caso era Dios, ¿verdad? También tenemos que hay un retorno al Señor donde se va a hacer un juicio, y en ese juicio se va a evaluar qué hizo cada quien con lo que tenía, qué hizo usted con lo que Dios le había dado. Y ese retorno, ¿verdad?, cuando ese señor noble vuelva y tenga un juicio con cada quien, no le va a preguntar a usted cuánto, ni le está pidiendo un cuánto, sino que le está pidiendo que usted haya sido fiel con ese encargo que se le dio, que era negociar entre tanto que él regresara. Y es que, mis hermanos, la visión del trabajo está un poco manchada, porque nosotros vivimos en un materialismo ateo, y en esa cosmovisión de un materialismo ateo, el ser humano es un animal evolucionado que busca conseguir y adquirir. Y en este concepto, ¿verdad?, este materialismo, el capital es mío, el tiempo es mío, no hay un retorno de un Señor, por lo tanto, no hay un juicio y no tengo a nadie a quien rendirle cuentas. Y ese es el mundo en el que vivimos, un mundo totalmente materialista en el que usted crece y es más conforme a su poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? ¿Cuánto puede usted adquirir? Y ese es su valor. Y ese es el trabajo en el que nosotros vivimos actualmente. Un trabajo que usted tiene literalmente para conseguir más cosas, para tener más éxito, para crecer, para que usted entonces tenga más valor ante la vista de los demás. Y nosotros podríamos pensar que la iglesia tiene un concepto correcto de lo que es el trabajo, de lo que implica ese día a día en el que nosotros vivimos constantemente. Pero lo cierto es que no. O sea, en la teoría, si nosotros vemos la parábola de las minas, sí. Pero en la práctica, la iglesia ha tenido lo que nosotros conocemos como un pensamiento dual. ¿Qué es un pensamiento dual? Tiene dos caras, ¿ok? Dos caras. Y entonces, en ese pensamiento dual hemos manchado lo que el trabajo significa. Les voy a explicar un poco. Cuando la iglesia empezó a crecer, había muchos pensamientos gnósticos, animistas, estaba toda la cultura griega, y esta cultura estaba Platón, ¿cuál era el otro que estaba con Platón? No sé si era Sócrates, sí, pero había uno con A que no recuerdo si era Aristóteles. Ajá. Todos estos filósofos creían en la dualidad. ¿Cuál es el pensamiento dual, mis hermanos? Que hay dos mundos, el físico y el espiritual. Pero en esos dos mundos, adivinen cuál es más importante. Hubieron comentarios divididos. Según estas personas, lo más importante era el mundo espiritual. Por eso es que yo no sé si ustedes recuerdan que Juan se peleó con los gnósticos y Juan les decía, Jesús el verbo encarnado, Jesús el que vino en carne, porque los gnósticos creían que Jesús no había venido en carne. Los gnósticos creían que Jesús había hecho parecer que él había venido en carne, porque la carne es tan mala que ni siquiera el Hijo de Jesús podría haber venido en la carne, porque la carne es mala. Y entonces este pensamiento dual
empezó a marcarse tanto, mis hermanos, que entonces lo eterno importa, pero lo temporal no importa. Lo celestial importa y lo terrenal no. Lo espiritual importa, pero lo físico no importa. Y en eso llegamos a un punto así máximo, que en el tiempo de la Reforma Protestante habían dos tipos de vidas. Estaba la vida contemplativa, no sé si han escuchado ese término, que era la vida santa y superior y perfecta. Y esa vida solo la podían tener los que eran sacerdotes, filósofos y pensadores o monjes. Y usted ya estaba listo, o sea, usted ya era la vida perfecta. Pero había otra vida que era la vida activa. La vida activa era inferior, era incompleta y era la vida que tenían todos aquellos que no se dedicaban a ser monje, sacerdote o pensador. Entonces, como usted no era parte de los que lideraban al pueblo, como usted no era parte de los que estaban como monjes o como sacerdotes, usted tenía que comprar indulgencias, tenía que comprar cosas para que usted de alguna manera pudiera salvarse de esa vida activa en la que usted había vivido o había nacido por alguna razón. Pues resulta, mis hermanos, esto es solo la introducción, ¿ok? Entonces ocupo que pongan atención. Resulta que en eso Martín Lutero desafía ese pensamiento dual y él dice, no, ¿por qué la vida de los monjes y los sacerdotes tiene que ser mejor o perfecta o superior que el del Señor que va y siembra o del Señor que construye? Y Lutero desafía esta visión a través de lo que fue el inicio de esta reforma protestante, a través de la justificación por la fe. Cuando Lutero se da cuenta que nosotros somos salvos por fe y no por obras, se da cuenta de que el monje y el sacerdote no son superiores al que trabaja en el campo y que no existe una vida contemplativa o una vida activa, que existe una vida. Y en esa vida, ¿verdad? Que es una, que no es la vida física o la vida espiritual, la vida temporal, la vida eterna. En esa vida el cristiano debería consagrarse a Dios. Así ya no existían trabajos sagrados o espirituales o trabajos físicos inferiores, sino que existían vidas consagradas a Dios o no. Ahora, esto creó una revolución porque la gente estaba muy cómoda con ese concepto. Y yo les voy a mencionar algo. La iglesia ha estado muy cómoda por mucho tiempo creyendo que nuestra vida tiene esa dualidad. Que una cosa es mi vida espiritual y otra cosa es el resto de mi vida. Una cosa es mi vida aquí con los hermanos y otra cosa es mi vida laboral. Esa no me la toque, porque son dos cosas diferentes. Y hemos llegado a creer incluso, antes de mencionar esto, Lutero decía que la vocación, ese llamado, no era solo para los sacerdotes y los monjes, que eso se usa en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, ¿quién es el que tiene un llamado? ¿Ah? Pero comúnmente, ¿quién dice que es el que tiene el llamado? El pastor, el anciano de iglesia, el diácono. Él es el que tiene un llamado, pero si usted no tiene un puesto en la iglesia, si usted no tiene un puesto, ¿verdad? O un estudio teológico, pues usted no tiene un llamado. Pues Lutero dijo, eso no es así. El llamado va para todos, porque todos fuimos llamados a representar a Dios en nuestro trabajo. Entonces, el trabajo empieza ahora a ser parte de la vida de un cristiano y no una vida aparte. ¿Vamos entendiendo? Sí. Esta dualidad, mis hermanos, ha llevado a que muchos cristianos vean el trabajo como algo de lo cual no se le debe prestar atención ni importancia porque es algo temporal, terrenal, que va a desaparecer en algún momento. Vean lo que dijo Lutero en la cautividad babilónica de la iglesia en un escrito en 1520. Dijo, la obra de los monjes y los sacerdotes, por muy santas y abnegadas que sean, no difieren un ápice
a los ojos de Dios de las del campesino rústico o de la mujer que lleva a cabo las tareas del hogar, ya que todas las tareas se miden por fe. Y usted me dirá, no, pero en la iglesia no existe ese pensamiento. En la iglesia todos creemos que el trabajo es parte de nuestras vidas y que yo también puedo glorificar a Dios en mi trabajo y no solo dentro de estas cuatro paredes. Vean lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a esto. Dice, a causa de que no se hayan relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos sienten que su vida es inútil. Si usted no tiene algo directamente relacionado a algo religioso, sienten que su vida es inútil, que no están haciendo nada para el avance de Dios. Si yo no estoy dando estudios bíblicos, si yo no estoy de misionero tiempo completo, si yo no estoy de tiempo completo aquí en la iglesia, entonces mi vida es inútil. Dice la hermana White que hay muchos que piensan así, pero ella dice aquí, esto es una equivocación, porque si su trabajo es lo que alguien debe hacer en algún momento determinado, entonces, vamos a ver, no deben acusarse a sí mismos de inútiles en la gran familia de Dios. No han de descuidarse los más humildes deberes. Cualquier trabajo honesto es una bendición y la fidelidad en él puede resultar en una preparación para más elevados cometidos. Y sigue diciendo en esta parte de palabras de vida del gran maestro, que la vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales. Sin embargo, Dios nos ha llamado a servirle en los asuntos temporales de esta vida. Aunque sean temporales, aunque sean terrenales, no debemos ser absorbidos, dice la hermana White, pero dice que Dios nos ha llamado a trabajar en los asuntos temporales. La idea de esta mañana, mis hermanos, es que nosotros podamos entender que el trabajo que nosotros tenemos allá afuera no es una vida distinta a la que yo vivo aquí en la iglesia. Es una sola vida. Debería ser una sola vida. Porque ese pensamiento dual nos ha llevado a separar nuestra espiritualidad de nuestra vida cotidiana. Por eso no nos debe sorprender que a veces la iglesia tenga complicaciones en traer gente de allá para acá, porque hemos hecho una división en nuestra vida. Una cosa es mi vida espiritual y otra cosa es mi trabajo. Cuando en realidad, como dice Lutero, solo existen vidas consagradas a Dios o no. Es lo único que hay. Vamos a ver, porque esto inicia, este concepto del trabajo como parte de nuestra vida espiritual, inicia precisamente porque Dios, que es la fuente de todo, inicia como un trabajador. Vamos a ir a Génesis, vamos a ir al capítulo 1 de Génesis, y en Génesis vamos a leer el verso 1. Vamos a leer varios textos rápidamente. Génesis capítulo 1 y vamos a leer el verso 1. Este es un versículo muy conocido, pero encierra una verdad muy importante. Dice que en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Lo primero que conocemos de Dios no es que es un salvador o un sanador. Conocemos a un Dios que trabaja, un Dios que crea. Por eso el trabajo no puede ser ajeno de mi vida espiritual, tiene que ser parte de mi vida espiritual. Y ojo aquí, porque también hay muchas personas que creen que el trabajo es un castigo, cuando en realidad no podría ser un castigo porque es un reflejo del carácter de Dios, que ahorita lo vamos a ver que lo pasó a sus hijos cuando nos formó. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, ahí mismo vamos a adelantarnos, Éxodo capítulo 20, y vamos a leer este mandamiento que siempre lo leemos para mencionarlo el sábado, pero lo cierto es que el mandato implica dos cosas. Éxodo capítulo 20, a ver a don Félix buscando, ya usando la Biblia. Vamos a ir a Éxodo 20 y vamos a leer ahí el verso 9. Dice, 6 días trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer. Verso 10,
pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Y bueno, ya ahí continúa, vamos a dejarlo ahí. Este cuarto mandamiento incluye tanto trabajo como descanso. Y la palabra que aparece ahí aparece muchísimas veces en la Biblia e implica una ocupación. Puede ser que usted se haya preparado, que usted haya sacado una carrera para realizar lo que hace, o puede implicar un trabajo. Tal vez usted no tuvo que sacar una carrera, pero usted tiene un trabajo, sabe cómo hacer ciertas cosas, pues eso implica esa palabra que está ahí, o un negocio, puede ser un negocio también. Y el cuarto mandamiento incluye tanto trabajo como descanso. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están de vacaciones, que el sábado no se siente igual cuando usted está de vacaciones. Cuando usted estuvo trabajando de lunes a viernes y llega el sábado, se siente un respiro literal de ese trabajo arduo que tuvimos durante la semana. Así que el trabajo es parte de la vida del cristiano, primero porque Dios es trabajador. Dios no es un Dios que simplemente dejó que las cosas se dieran, sino que Él mismo iba creando y cada día Él decía que veía bueno lo que había hecho y luego le mandó al hombre a que hiciera lo mismo, que trabajara y que reposara. Ahora, vamos a ir a Marcos capítulo 6, vamos a ir a Marcos capítulo 6 y vamos ahí a leer el verso 7, Marcos capítulo 6 y versos 3, Marcos 6, 3. Marcos 6, 3 es una pregunta cuando Jesús llegó a Nazaret. Recuerden que Jesús crece, se va y en algún momento Él regresa otra vez a Nazaret. Y entonces hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hacen ahí? ¿No es este el carpintero hermano de...? ¿Por qué conocían a Jesús? Por su trabajo lo conocían. Ustedes saben, mis hermanos, que a pesar de que hay un pensamiento en general y difundido en la iglesia de que el trabajo espiritual es más importante que el terrenal, ustedes saben que según la vida de Cristo queda como en desfase ese pensamiento, porque Jesús trabajó apenas 3 años en el ministerio espiritual y el resto de su vida lo dedicó a un trabajo terrenal, a un trabajo temporal. Y voy a mencionarles algo importante también. La palabra que aparece ahí como carpintero es la palabra tecton. Y eso se refiere a una persona que no se dedicaba solo a la madera, sino que era como esos obreros, y aquí hay varios, está Roy, Nacho, bueno, los chiquillos, ¿verdad? Que son obreros que se dedican precisamente a hacer de todo, que podían hacer un mueble, podrían construir una pared, podían, qué sé yo, hacer una silla, hacer diferentes cosas. Jesús era un obrero versátil, era una persona que trabajaba en lo que hubiera. Si había que arreglar ese marco, Jesús iba y lo arreglaba. Porque la palabra, aunque lo traducen ahí como carpintero, en realidad se refiere a muchísimas cosas. ¿Por qué es importante tomar el ejemplo de Jesús? Hasta el día de hoy, y en la vida en la que nosotros vivimos, hay ciertos trabajos que son menospreciados y ciertos trabajos que son exaltados. Y eso es un residuo de ese pensamiento dual del que les hablé al inicio. Porque creemos que solo los trabajos donde se piensa, donde tiene que ver con Biblia, con Espíritu Santo, son trabajos que realmente son superiores y que están cercanos a la perfección. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y estuvo trabajando en un trabajo que era como lo más bajo que había en ese momento y que incluso en nuestra sociedad todavía se considera como trabajos que no están arriba porque no tienen que ver con ideas y con pensamientos y con filosofía, el hecho de que Jesús viniera e hiciera el trabajo que era considerado más bajo ante la cultura greco-romana que había en ese momento, le dio una dignidad, mis hermanos, a todos los trabajos y ¿verdad? Todos los trabajos, trabajadores y trabajadores, porque Jesús hizo una declaración maravillosa con su vida, y es que cualquier trabajo
mientras su vida esté consagrado a Dios, le da gloria al Creador de los cielos y la tierra. Y yo creo que como iglesia es importante que nosotros entendamos esto, que nuestro trabajo es el espacio que Dios nos da, es una plataforma que Dios nos da para que podamos darle gloria a Él. No es algo malo porque sea físico, no es algo a lo que debamos quitarle importancia porque sea temporal. Vean lo que dice Palabras de Vida del gran maestro respecto a Jesús. Dice, Cristo fue un obrero fiel tanto en las cosas temporales como en las cosas espirituales. Y en toda su obra tenía la determinación de hacer la voluntad de su Padre. Los asuntos del cielo y de la tierra están más íntimamente relacionados y se hallan más directamente sometidos a la intervención de Cristo de lo que muchos se dan cuenta. Yo he escuchado comentarios de que yo ya no voy a trabajar o tal vez yo desprecio el trabajo o desprecio hacer un negocio o desprecio tener planes porque ya Cristo viene. Pero el mandato fue negocien en tanto que venga. Cuando Cristo regrese, tiene que encontrar un pueblo que esté trabajando. Y cuando hablo de trabajo, no me refiero solo aquí, me refiero allá afuera. Que estemos trabajando, que estemos demostrando que nuestro Dios es un Dios que trabaja, un Dios que innova, un Dios que crea. Y la segunda parte es que el ser humano es un colaborador de Dios. Vamos a ir a Génesis 2.15. Génesis 2.15, en Génesis 2.15 nos encontramos, Génesis capítulo 2, verso 15, nos encontramos con el hombre en el jardín del Edén. Génesis 2.15. Génesis capítulo 2, verso 15 dice que cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso ahí para que lo cultivara y lo cuidara. Dios quería que el hombre fuera su socio, no que fuera alguien que estuviera ni siquiera, ¿verdad? Como alguien a quien tuviera que estarle dando órdenes, sino como le voy a dejar que usted cultive y cuide el jardín. Y parte de esa colaboración que nosotros tenemos con Dios es en nuestros trabajos, en nuestro lunes a viernes, porque a veces como iglesia decimos, es que hay que trabajar para Dios. Yo no sé ustedes, pero yo trabajo para Dios de lunes corrido, ¿verdad? Cuando uno tiene el concepto, como este que mencionaba Lutero, de que mi vida tiene que estar consagrada a Dios, el trabajar para Dios no se limita a lo que se hace en la iglesia, se hace allá. ¿Saben cómo? ¿Cómo predica? Por eso a mí me gusta esta frase de San Agustín que dice, predique el evangelio y si es necesario, usa las palabras. Cuando usted está allá afuera y usted es un buen trabajador, cuando la gente puede recomendar su trabajo, cuando la gente dice, esta persona es responsable, es honesta, es una persona que me ayuda, que hace su trabajo tal cual, estamos poniendo el nombre de Dios en alto. ¿Y saben por qué es importantísimo? Porque las 9 partes, o las 9, digamos, el 90% de nuestra vida se dedica al trabajo. Es más, ¿cuánto tiempo pasamos aquí? El sábado, unas 3, 4 horas aproximadamente. Pero yo en el trabajo, mis hermanos, yo vivo con Gabriel, pero yo a Gabriel lo veo como 1 hora, 2 horas, lo más. O sea, lo veo más ahorita que estoy aquí en la iglesia, pero uno la mayoría del tiempo la pasa en el trabajo. Y se nos ha inculcado una idea de que si usted está enfocado en su trabajo, usted está siendo un mal cristiano. Y eso es incorrecto, porque un buen cristiano o un cristiano correcto sigue trabajando para Dios en su trabajo, sigue dándole gloria en su trabajo, en la manera en que lo hace, en la manera en que habla con los demás. Por eso es súper importante que tengamos este concepto claro. Vamos a ir a Efesios, que es nuestra lectura bíblica,
Y nuestro último pasaje de esta mañana en Efesios, vamos a leer el capítulo 2 y el verso 10. Efesios capítulo 2 y verso 10. Dice así: pues Dios es quien nos ha hecho y Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Esa palabra obras no se refiere solo a obras espirituales. De hecho, la palabra que aparece ahí, ergon, significa un trabajo que es totalmente lo contrario a estar haciendo nada, al ocio. Y Dios nos ha llamado y nos ha creado para tener buenas obras. Y cuando usted entiende, mis hermanos, por eso es que Pablo fue un exponente impresionante de todos esos conceptos, porque Pablo en Colosenses dijo: hagan lo que hagan, háganlo como para quién, como para el Señor. Y hagan lo que hagan, adivinen qué incluye, todo. Si usted está limpiando una casa, si usted es la encargada de la limpieza en su hogar, si usted es la encargada de la cocina en su hogar, hágalo como si fuera para Dios, porque ese es la plataforma, el lugar que Dios le ha prestado para que usted demuestre su fe mediante el trabajo. También, si recordamos a Pablo, Pablo dice que nuestra vida entera ha de ser un sacrificio vivo para Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que el concepto del trabajo ya no es una cuestión aparte, sino que es una parte de la vida entera que tengo yo como cristiano. Vean lo que dice un escritor y crítico social. Dice: ora y labora. El trabajo es adoración. Todo verdadero trabajo es sagrado, y en todo verdadero trabajo, aunque solo sea manual, hay algo de divino. Ningún hombre ha trabajado o puede trabajar excepto religiosamente. Ni siquiera el jornalero, el que teje el suéter o el que cose sus zapatos. Y preste atención a esta frase: la declaración más elocuente y más elemental que la mayoría de las personas harán en honor de la causa de Cristo, para bien o para mal, es la forma en que trabajan. Voy a volver a leerlo, porque yo creo que esto resume todo el estudio de esta mañana. La declaración más elocuente y más elemental que la mayoría de las personas harán en honor de la causa de Cristo, para bien o para mal, es la forma en la que trabajan. ¿Saben por qué? Porque eso dice mucho del Dios en el que creemos. Si usted trabaja mal, si usted es irresponsable, si usted es una persona que hay que andarle diciendo: hey, fulanito, ve, acuérdese de esto, ¿cómo vamos a hablarle a alguien de Dios así? Yo no le creería. Porque si usted tiene un Dios, si usted tiene una religión en la que es un Dios todopoderoso, omnipotente, sabio, pero usted en su trabajo, que es lo que usted hace todos los días y que se supone que es en lo que usted debería ser bueno, no lo hace bien, entonces, ¿qué testimonio estamos dando, mis hermanos? El trabajo es el lugar donde vamos a dar, como dice aquí, la declaración más elocuente y elemental, para bien o para mal, para la causa de Cristo. Y quisiera terminar en esta mañana con una historia. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado de la batalla de Ardenas. ¿Alguien ha escuchado de esa batalla? O la batalla de Bulch, que le dicen en inglés. La batalla de Ardenas, les voy a comentar un poquito, fue una batalla que se dio justo antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que estaba Hitler, y Hitler estaba, bueno, con los alemanes, y él quería gobernar el mundo, y bueno, todo este rollo. Pues resulta que después de muchos años de que pasara la Segunda Guerra Mundial, se entrevistó a los veteranos, a gente que había estado ahí en la guerra, y le dijeron: oiga, fulanito, venga, queremos saber su historia de cómo fue ese momento en que finalmente Alemania fue derrotado, que fue en esa batalla de Cárdenas, se me olvidó, la batalla de Ardenas.
Resulta que cuando entrevistaron a estas personas, les dijeron que el día en que sucedió la derrota de Alemania fue un día común y ordinario. Dice que había gente jugando cartas. La gente cuando va a la guerra juega cartas porque pasa tanto tiempo que de ahí es lo que queda hacer para que pase el tiempo. Había otra gente que estaba en las trincheras, uno que otro dice que tiraba fuego cuando veían tanques alemanes y uno que otro también estaba con su arma cuando veían un soldado alemán. Y que eso fue el día. Así fue el día en que Alemania fue derrotada. Fue un día común y ordinario, pero fue un día común y ordinario cuando las personas estaban haciendo lo que les tocaba hacer. ¿A qué voy con esto? Las grandes victorias a veces no se viven como los grandes momentos, pero las grandes victorias y los grandes momentos se construyen siempre con personas ordinarias que están cumpliendo con las labores que le corresponde. Y yo sé, mis hermanos, yo sé que puede parecer un tanto repetitivo ese loop de lunes a viernes, me levanto, vengo, voy, la presa, el choque, duré 3 horas en la presa, no sé quién se quedó pegado en la presa del jueves, ahí está Victoria, una presa de 3 horas y luego otro señor, otro lamentable accidente y usted llega a su casa cansado y usted llega el lunes, repeat otra vez y empezar todo este loop, pero mis hermanos, en ese paréntesis que a veces queremos evadir de lunes a viernes, Dios nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestra fe. Y la demostramos a través de nuestro trabajo. Cuando la gente lo ve a usted en su trabajo, puede decir, hay algo diferente en esa persona. Cuando la gente ve sus trabajos, ve excelencia o ve mediocridad. Cuando la gente lo ve a usted en su trabajo, puede decir, aquí hay valores, aquí hay principios que rigen a esa persona. Y yo creo que, mis hermanos, que esta mañana Dios nos está llamando a que podamos servirle, pero que podamos servirle en nuestra día a día. No solo aquí, si usted sirve aquí, excelente y maravilloso, pero usted aquí sirve 4 horas, donde usted tiene el tiempo para servir es allá afuera. Seamos excelentes trabajadores, seamos excelentes representantes de Dios y adivinen qué va a pasar, el evangelio se va a predicar. El evangelio se va a predicar. A veces queremos métodos y queremos ideas y estrategias y Dios ya puso la plataforma. Sea un buen trabajador, es lo que nos corresponde. Y yo sé que muchas veces nosotros podríamos menospreciar el trabajo porque el capitalismo y que la corrupción y que sistemas incompetentes y que el jefe es malo. Y yo lo entiendo porque yo lo vivo, yo creo que aquí todos lo vivimos, ese loop y ese verdad que tenemos. Pero si todas las mañanas nos tomamos el tiempo para decir, Señor, yo quiero consagrarte mi vida, Dios nos va a utilizar en el trabajo. Y entonces vamos a estar no solo yendo a trabajar, sino que vamos a estar predicando el evangelio. ¿Qué les parece? 2 en 1. 2 en 1. Fui a trabajar, pero fui a predicar el evangelio también. Hay un papelito y yo quiero que usted se lo lleve. La hermana White dice que el primer trabajo de los siguientes que usted tiene que hacer es consagrarse al Señor y ella tiene una oración y yo quisiera que usted la tenga también y que si algún día, porque a mí me pasa, yo a veces me levanto y yo, Gabriel, ya hay que despertarse y el otro se duerme y yo me vuelvo a dormir y hay como 3 alarmas porque nos dormimos y entonces hay que ver, la tercera alarma ya nos levanta y bueno, lea esta oración, léala, hágala y yo sé que su vida laboral va a cambiar. Tal vez no va a cambiar su jefe, no va a cambiar sus clientes, no va a cambiar nada, pero cuando esto cambia, mis hermanos, o sea, es como irreal, pero es como que lo que está afuera de alguna forma se hace un poquito más ligero, un poquito más ligero. Voy a pedirle a los diáconos que puedan compartir esta oración. Esa oración ustedes la encuentran en
el libro de la oración de Elena White. No sé, me parece que está en el camino a Cristo también, pero se las voy a dejar por ahí. Voy a esperar que ellos la repartan. Y ojalá, mis hermanos, que podamos tener vidas consagradas a Dios, y eso implica nuestra vida laboral. Voy a leerla. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto aplica para el que trabaja afuera y para el que trabaja adentro. Aplica para todos, así que espero que la puedan utilizar y que el Señor les pueda bendecir. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios que se manifiesta en nuestras vidas, no solo un sábado, sino cada uno de los días de nuestra vida. Queremos poner en tus manos nuestra vida entera, que tu Santo Espíritu pueda transformarnos y podamos ser agentes que te representen donde quiera que estemos. Bendice a esta iglesia, a cada niño, a cada niña, anciano, adulto, todas las familias que están acá representadas, que tu presencia pueda morar en cada uno de sus hogares y que podamos seguir avanzando juntos, esperando tu venida. Gracias te damos, acompáñanos ahora que vamos a nuestros hogares, en el nombre de Jesús, amén.